Muy bien, y volvemos con este Constelame, el especial para la radio, en donde estamos hablando de cómo, de alguna manera, algunas dinámicas familiares terminan representadas por una enfermedad. Sí, estuvimos hablando de dinámicas como yo en tu lugar, es decir, que quieren reemplazar a algunos miembros del sistema a otros y deciden tomar inconscientemente el lugar del otro para irse de la vida cuando están enfermos, o te sigo, es decir, cuando una de las personas del sistema que murió y quiere la persona que ha quedado acá, como puede ser el hijo de un progenitor, seguir a su padre en la muerte, su padre o su madre. Hay otra dinámica que es la expiación de la culpa, porque las enfermedades también pueden originarse a partir de lo que Hellinger denomina justamente así, expiación de la culpa. Y esto puede tratarse de una culpa personal. Por ejemplo, si una mujer tuvo muchos abortos y no se dio cuenta, no tuvo conciencia de las profundas implicaciones de lo que pasó, de lo que hizo a través de su comportamiento, y no estamos juzgándolo, pero sí esto tiene unas profundas implicaciones, podría, por ejemplo, desarrollar cáncer de útero. De esta manera estarías expiando la culpa. O una mujer que rechaza a su propia madre podría desarrollar cáncer de mamas, porque en la conciencia colectiva rechaza de plano la idea de que se rechace a uno de los progenitores, que es de quien proviene la vida. Entonces, rechazar a la madre o rechazar al padre, las personas que están en esta situación deberían hacer realmente deberían, si quieren, por supuesto, ¿no?, tener una mirada nueva sobre sus propios padres, porque es de donde viene la vida, el éxito, el mundo, ¿no? Entonces, nosotros, para que nos vaya bien, dice Hellinger, tenemos que tomar de nuestros padres. Si estamos rechazándolo, es muy probable que podamos sentirlo en nuestro cuerpo como una experiencia de enfermedad. También tenemos que tener en cuenta que si alguien no recibe el castigo por los actos que ha cometido, es muy probable que generaciones más jóvenes dentro del sistema familiar empiecen a sentirse tentados inconscientemente por la idea de asumir la culpa de los actos cometidos por sus ancestros, por su ancestro en el pasado. Así es que hay varios casos donde tienen que ver estos patrones básicos de enredo con cómo la gente empieza a enfermarse o se enferma, más puntualmente se enferma, para expiar la culpa propia o de otros miembros más antiguos de la familia que formaron parte, por ejemplo, de grupos en donde han estado involucrados en la guerra, en sucesos difíciles. O grupos terroristas. Hace poco estábamos hablando ayer con unos amigos acerca de todas las consecuencias de los graves actos cometidos por el gobierno de facto, el gobierno militar en Argentina, y por supuesto no solamente nos pasan a las familias, sino también dentro de las culturas, porque las constelaciones familiares nos dicen que nosotros como familias también somos partes de un sistema que comprende una nación, y como naciones también tenemos nuestra propia alma. Y si nosotros queremos considerar a la enfermedad como se suele considerar desde la alopatía o desde algunas ramas, en donde la enfermedad es algo de lo cual que nos llega, nos toca y es nuestro enemigo a la que tenemos que combatir, va a ser mucho más difícil la recuperación, porque en realidad lo que sucede es que estamos excluyendo. Y en la medida que excluimos, también sacamos partes que son fundamentales. Las constelaciones tienen una mirada diferente en cuanto a la enfermedad.
una mirada que también tiene relación con la biodescodificación o bioneuroemoción, en donde la enfermedad simboliza únicamente un mensaje, nos trae información, como decía hace un momento, que envía el cuerpo para que lo podamos descifrar. Lo que el cuerpo pretende muchas veces es, de alguna manera, usar este mecanismo de alarma que es la enfermedad para sanar algún tipo de problema psicológico o una herida emocional, un problema biológico incluso, que en el cual nosotros nos vemos de alguna manera comprometidos a resolver, capaces de descubrir, comprender el mensaje, ¿sí? Otras veces, bueno, por supuesto que la enfermedad para nosotros, a pesar de nuestros esfuerzos, se vuelve inexplicable, y en estos casos siempre debemos darle la bienvenida, de reconocerla como algo sobre lo cual nosotros no tenemos alcance, ¿sí? Fuera de nuestro control. Pero en cualquiera de los dos casos, ya sea que tenemos control o no sobre ella, lo que debemos aprender es a dejar de considerar a la enfermedad como un enemigo contra la que hay que luchar. Esto es algo que está instalado bastante en la sociedad, está bastante arraigado, pero es una actitud, por supuesto, que como es combativa y prevalece en la esfera médica, en donde lo que se quiere es vencer a la enfermedad, ni es controlar ni vencer. La idea de poder observar la enfermedad, que de alguna manera nos obliga a mirar a alguien del sistema, puede estar representando a alguien de nuestro sistema que ha sido excluido, y el esfuerzo por liberarnos de la enfermedad sería de alguna manera parecido a liberarse el deseo de reconocer a alguien. Entonces, en la medida en que nosotros excluimos, vamos a seguir en la enfermedad, vamos a seguir excluyendo nuestro sistema. La idea es que la enfermedad, siendo un esfuerzo sanador por parte de esta conciencia colectiva, lo único que viene a hacer es a darnos la posibilidad de darle lugar en nuestro corazón a la enfermedad y a la persona que pertenece a nuestro sistema que no fue vista. Así que podemos darle un lugar en el corazón, y en ese caso muchas veces cesa la necesidad de estar enferma. Lo colectivo entonces empieza a sanarse y la persona también puede sanarse. Así es que les voy a contar un caso de este libro que les mencioné hace un rato, Las raíces del amor, de un cliente judío que llevaba sufriendo fuertes dolores de cabeza casi toda su vida. Esta era una persona que fue a la consulta y sus dolores aparecían casualmente los sábados, que es el día de fiesta para los judíos. Bueno, él no se consideraba muy religioso, pero a pesar de que no le daba mucha importancia a su origen judío, era judío. Así que al ponerse a trabajar con este cliente, se enteró de que el constelador, bueno, en este caso Hellinger, se enteró de que su abuela había escapado de Polonia y había perdido casi toda su familia en el Holocausto. Así que cuando este cliente pudo pararse frente a sus antepasados y mostrarles respeto, y dijo una frase que era obvia, pero que no era tan evidente para él, pero es una frase de pertenencia muy potente, cuando dijo: yo también soy judío. Sus dolores de cabeza empezaron a desaparecer y no volvió a sufrirlos nunca más. Y como efecto secundario, su miopía crónica fue mejorando a lo largo del tiempo notablemente. En este caso, por supuesto, los síntomas físicos del cliente le estaban recordando el origen que muchas veces olvidamos, pero que la conciencia colectiva no nos permite ignorar, porque es un acontecimiento de tal magnitud como que de la madre y de la patria uno no puede escapar, dice Hellinger. Así que cuando él recordó lo que sucedió y reconoció conscientemente los hechos y su procedencia, por supuesto, el dolor de cabeza dejó de tener sentido. Así que si estamos dispuestos
a abrazar la enfermedad y a entender cuál es su origen, vamos a poder curarnos y hacernos conscientes de quién ha sido excluido en nuestro sistema familiar. A ver, no hablamos de resolver todos los problemas, hablamos de tener una actitud humilde ante este tipo de acontecimientos, ante este tipo de misterios, ¿sí? La vida se va revelando a través de algunas cosas determinadas de una manera en que nosotros podemos tener la posibilidad de comprenderlas, aunque pueden algunos acontecimientos permanecer ocultos para nuestra mente. Tratar la enfermedad también implica reconocer el misterio de la vida y justamente las limitaciones de nuestro entendimiento. Las constelaciones familiares nos permiten ver si el enfermo acepta su enfermedad, ¿sí? Hay muchos casos así, en donde podemos adivinar cierta complicidad, cierto placer en mantener esta enfermedad, porque puede ser que el cliente tenga un acuerdo secreto con esta como consecuencia de identificación con alguien que ha sido excluido de su sistema familiar y su corazón está con él. Si una persona se presenta en un taller de constelaciones con un problema físico sobre una enfermedad, podemos enfocar el problema justamente configurando esa constelación en donde se puede representar a la enfermedad y a la persona, y de acuerdo a la observación que surge de los dos, podemos llegar a ver claramente si la enfermedad era un miembro de la familia de origen del cliente o alguien que fue excluido o rechazado que perteneció también al sistema. Así que cuando el cliente le termina otorgando conscientemente el lugar en su corazón a esa persona que no está, la necesidad de la enfermedad puede llegar a desaparecer. ¿Sí? El trabajo de constelaciones no busca la sanación del cliente, sino la revelación de ciertas verdades que no eran tan evidentes para nosotros, que se encontraban ocultas. No se trata ni siquiera de deshacerse de la enfermedad, ni del problema, ni de modificar ninguna realidad, sino de generar comprensión. La enfermedad, por supuesto, forma parte de la vida y es posible que la comprensión de eso que nos trae como mensaje, acerque a las dinámicas de nuestra familia en lugar de hacerlas desaparecer. Por supuesto, el arte de una buena terapia no consiste en tener un objetivo y en explorar el problema sin mirar las cosas como son, sin prejuicios y sin conclusiones rápidas. Así es que si ustedes están de acuerdo, vamos a ir a un corte musical y luego volvemos con una dinámica.